Maldonado. Acabamos de recibir los medios de comunicación, conferencia de prensa a las 8 de la noche en la sede de la Universidad de la Patagonia, calle Sarmiento 849 en Esquel. Reiteramos, conferencia de prensa de Sergio Maldonado a las 8 de la noche en la sede de la Universidad de la Patagonia, calle Sarmiento 849 en Esquel. Un anticipo que habíamos dado más temprano. Verónica Heredia hoy, Víctor Hugo, cuando tuvo contacto con algunos periodistas de aquí de Esquel, había anticipado que antes de las 22 iban a brindar una conferencia de prensa. Sergio Maldonado y Verónica Heredia van a estar entonces en la sede de esta universidad a las 8 de la noche. Esto es lo que viene. Muchas gracias, Adrián Salonia, nuevamente en aquella tarea estupenda que tanto remarcáramos en su momento en los primeros tramos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esto es lo que viene, esa conferencia de prensa. Pero, ¿qué pasó hasta ahora? Usted está volviendo a su casa, tiene algunos retazos de la información, pero quiere saber mucho más. Es decir, ¿qué ha pasado durante todo el día? ¿Qué podemos hacer, Luciana? Preparar de esta manera, en realidad lo hizo la producción, un informe. ¿Qué pasó con Santiago? ¿Qué es lo que ha ocurrido durante estas últimas horas puntualmente? Presta atención. Mientras nos disparaban de atrás, me voy hasta un caballo que tenía a unos metros del sector del río y la Guardia, y cuando voy llegando escucho la voz de alto, quédate quieto, está detenido. Eso entre todos los tiros que nos estaban ejerciendo, estaban disparando en ese momento la gendarmería. Y ahí me subo al caballo, subo un poco más arriba y ahí es que logro ver a 3 efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto celeste con negro. En estos momentos, causa Maldonado, en estos momentos un equipo de la Policía Federal y otro equipo de la Prefectura Naval Argentina se encuentran trabajando en el río Chubut, no muy lejos al sector que se denomina Pull-Off de la comunidad mapuche en el sur, y habrían encontrado un cuerpo. El temor que teníamos era el que nos planten el cuerpo. No sabemos cuándo fue, de qué manera, durante la noche, horas antes del rastrillaje. La verdad es que no lo sabemos. Doctor, ¿podemos confirmar? Déjenme terminar y les comento. Esto se logró luego de una extenso diálogo que todavía se mantiene con la comunidad, creo yo que es así, que ocupa el lugar. Y bueno, de tratativas con ellos y con respeto mutuo sobre las decisiones. Fue una medida que se adoptó con un compromiso de parte de las fuerzas que iban a intervenir por orden mía. Todas las medidas que adoptó fueron con mucho cuidado, no solamente para las familias, sino también para los miembros de la comunidad. Así que hasta ahora estamos conformes. ¿Le dieron alguna fecha de cuándo va a estar la confirmación acerca de la identidad del cuerpo, del ADN, de cualquier otro estudio que se haga? Y bueno, lo que pasa es que todo va a depender de cuándo podamos llegar hasta Buenos Aires con el cuerpo, y a partir de ahí se tienen que notificar a todas las partes y empezar a hacer la autopsia. De prensa, me refiero a Sergio, para dar detalles de cómo se está dando todo. Pues es probable que Sergio y Andrea quieran decir algo hoy. Sí, a lo mejor. La verdad que no le puedo confirmar porque todavía no pude hablar ahora con ella. No sé más de lo que sabe la gente, de lo que sabemos todos, ¿no? Y yo fui muy prudente en la campaña, no hablé mucho del tema, hablé en pocas ocasiones, porque me parecía que era un tema que no podía estar metido en el contexto electoral. Lo que sabíamos es que iba a haber un rastrillaje, que lo habíamos acordado con el juez. Eso también nos crea alguna duda, porque ya te digo, ahí la gente va a buscar agua todos los días. Me dice, la gente de la comunidad me dice que desde arriba, antes de bajar hacia el río, desde arriba se veía el bulto. El caso que hay integrantes de la fuerza de seguridad que están dispuestos a cualquier cosa, a torturar, a asesinar personas, y creo que el caso de Santiago Maldonado es un caso más de violencia institucional, y podemos hipotizar y no descartar que él fue obligado
a tirarse, a qué le pegaron un palazo, a qué le pegaron un tiro. Teniendo en cuenta algunos detalles de que el cuerpo o por lo menos Santiago Maldonado estaba tatuado en diferentes sectores de su cuerpo, es una posibilidad de poder ser o de identificar rápidamente justamente el cuerpo que apareció ayer en el río Chubut. ¿Se intentó hacer esto o no? Por las condiciones del cuerpo no se puede sacar la ropa. No, porque todo eso es materia de una autopsia, entonces no se tocó el cuerpo. Los 13 organismos de derechos humanos que hace años venimos trabajando juntos, no convocamos para esa marcha que se está hablando que va a haber esta tarde, ¿no? Nosotros respetamos la decisión de la familia. ¿Qué pasó con Santiago? Este es el balance del día de hoy. Por cierto, lo que ha pasado, lo más importante, es que todavía no podemos decir lo que acaso haya ocurrido. Está en nuestras convicciones, en los elementos que hemos manejado, pero está también como parte del respeto. No cuesta nada esperar a la conferencia de prensa de la hora 20 para saber si efectivamente se confirma que el cuerpo hallado en el río Chubut es el de Santiago Maldonado. Mientras tanto, vamos a ir al mapa con el que Paulo Kaplan consigue hacernos entender muchísimas cosas, igual que en el día de ayer. Paulo, por favor. Sí, Víctor Hugo, el paso a paso de la investigación en el lugar de los hechos. Lo vamos a ver en el mapa. Va a quedar bastante claro qué es lo que se sabe hasta ahora y muchas cosas que no se saben. Ruta 40, kilómetro 1880, protesta de la comunidad mapuche. Fue en ese lugar, punto 1. Ahí estaba la protesta. Estamos hablando de entre el 31 de julio y el 1 de agosto. Hay algunas imágenes de esa protesta. El día 2 llegó la gendarmería, en el punto 2, el punto 1, llega el 31 en realidad, y ordena el desalojo. Llegan el 31 y el desalojo se produce el 1 de agosto, Hay que es decir el punto 2, que estaba en ese lugar. Esto tiene que obedecer a un plan del gobierno, porque 8 tipos en medio de la Ruta 40 a 1880 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, parecería que vas con 2 o 3 camionetas y muchachos, déjense de embromar, salgan de acá. No puede ser que no consigas de otra manera porque es inentendible. Vos no podés mandar cientos de efectivos. Lo que vos estás queriendo hacer es masacrarlos. Lo que vos estás queriendo hacer es ir contra lo mapuche, no contra ese grupo de mapuches. Paulo. Sí, que al momento del desalojo eran 7 u 8. El día 1 comienza la represión de los mapuches. Y los propios mapuches son los que desalojan la ruta y van al LOF. Cuando se produce la irrupción de la gendarmería que estaba en el punto 2, allá arriba, los mapuches estaban en este lugar. Está el video que se ve cuando se ve de fondo que hay 7 u 8 manifestantes sobre la Ruta 40. La orden era de desalojo, de despeje de la Ruta 40. Hasta ahí llegaba la orden del juez Guido Otranto, despejar la ruta. Era la única orden a ese momento. El problema es que el juez Otranto, que después fue un hombre tan fracasado en todo esto, quizás verbalmente dio ínfulas a lo que era el plan de Nochetti y de la Gendarmería de perseguirlos también al reducto de los mapuches. Por algo Otranto se negó de una manera increíble, inadmisible, a que se produzcan los cruces telefónicos, que permitirían saber mucho más sobre lo que hasta este momento tenemos. E incluso si hubo un posterior encubrimiento. Ese desalojo y esa irrupción que menciona Víctor Hugo es el punto 4 y van a ver que todo es muy cerca, son pocos metros. Es la línea de puntos, fíjese acá está la Ruta 40 y ahí está el despeje. Primero los mapuches que salen corriendo hacia este lugar. Y ahí está el punto 5, es acá donde cruzan el río Chubut. Los mapuches salen corriendo, los persigue la gendarmería, que primero habían declarado que nunca habían salido de la ruta, después, 20 días más, 30 días después, se sabría que no solamente ingresaron, sino que llegaron incluso hasta el río Chubut. El lugar del cruce es este. Este es el lugar en donde los mapuches escapan y cruzan hacia el otro lado. Pero el cuerpo
que apareció ayer está ya en el punto 6. Mire, lugar del hallazgo. Hay 300 metros desde el punto 5 al punto 6. 3 cuadras, para ser preciso son 3 cuadras, del punto 5 al punto 6. Con una particularidad que ayer lo comentábamos, el río Chubut tiene un poco más de 800 kilómetros según cuentan los lugareños. El agua baja de la cordillera al mar, o sea, de oeste a este. En este caso es un río muy meandroso, con muchas curvas, meandros. En esta zona, la curva lleva a que el río, en este tramo, baja de norte a sur. Aunque todo el río va de oeste, o sea, de la cordillera, a este, que es el mar, por una cuestión de curvas o de meandros, en este momento, fíjense, está de norte a sur. Hacia el norte es contracorriente, o sea, el agua viene de norte a sur, viene de arriba hacia abajo. El cuerpo de Santiago aparece en el punto 6, 300 metros río arriba, contracorriente. Cuando hay buen deshielo, además viene rápido en ese caso. Y viene rápido, normalmente, sí. En el momento en que se produjeron estos episodios, no había deshielo. No había hay poca agua, ni la profundidad de ahora, ni la velocidad de las aguas. Porque el agua está congelada en la zona más de montaña. Y después, cuando se produce el deshielo, estos ríos reciben más agua y la corriente es más fuerte. Fíjense, ahí estamos viendo la imagen cómo corre el río Chubut. Pero lo que somos de zona mesopotámica, de Entre Ríos, por ejemplo, que es mi caso, esto es un río chiquitito, angosto, es un arroyo, que corre. La diferencia que tiene con un río de llanura es que corre mucho más rápido, pero tiene muy poca agua, es muy poco profundo y es agua cristalina. Se ve lo que hay. No es como el río Paraná o cualquier río del Uruguay, que por una cuestión de componentes, de limos, pones la mano debajo del agua y no te ves la mano. Y son muy profundos, puede tener lugares 20 metros, 30 metros, al menos 3, 4, 5, 6 metros. En estos ríos y en esta zona donde comienzan estos ríos, por lo general los cruzás caminando. Lo que pasa es que son aguas muy frías y que corren rápido, pero son poco más que un zanjón de ancho. Por eso es lo llamativo que no lo hayan encontrado antes en ese lugar que está tan cerca, ¿no? Hay que decir, mientras miramos el mapa, que esta es una expresión brutal del odio de los gendarmes a los mapuches. Porque hasta son un fracaso. Si uno mira la desolación del lugar, lo que es ese sitio, 1880 kilómetros, casi 2000 kilómetros de Buenos Aires en la Patagonia, una protesta de 8 personas en el medio de la ruta, poco ingenio. No, lo que querían era hostigarlos, perseguirlos, destruirles, porque no nos olvidemos que a su paso también fueron quemándole las cosas y las pertenencias a los mapuches. De otra forma no se entiende semejante fracaso. Cientos de efectivos para terminar corriendo detrás de esa línea punteada que presenta el mapa de Pablo Kaplan para ir hasta el río Chubut y después cruzar. Acá lo que los impulsa es un viejo juego que ellos practican con los mapuches. Perseguirlos, hostigarlos, molestarlos, humillarlos. Esto es lo que históricamente hacen. Y desaparecer de vez en cuando alguno de ellos. Si hubiera sido el mapuche y no Santiago Maldonado, es probable que nunca lo hubiéramos sabido, no hubiéramos tomado nota. Un mapuche, ¿cómo lo demuestran? ¿En dónde, qué puertas golpear para poder hacer conocer lo que está ocurriendo? Ellos dicen que en más de una ocasión esto ya ha sucedido. Aquí lo que le pasó a la gendarmería es que Santiago Maldonado es un blanco que estaba allí y ellos pensaron que era un mapuche más. No es del palo. Ahí está. Y entonces hicieron lo que hubieran hecho con cualquier mapuche que hubieran tenido a tiro, es decir, humillarlo, golpearlo y vaya a saber qué otras consecuencias que se dice desde hace mucho tiempo ya han tenido. Esto es una lucha de todo el año. Yo empecé a tomar nota de lo que ocurría en esta zona
en el mes de enero. ¿Te acordás que en enero, Paulo, ya teníamos incidencias? Hubo una manifestación violenta. Quería aportar esta reflexión mientras miramos ese mapa, porque el mapa es inspirador de lo que podemos entender. Pero además el área, Víctor, viendo el mapa, el área es muy chica. Lo que pasó, ¿en cuánto? Estamos hablando de 500, 600 metros a la redonda, un par de hectáreas. Si bien son campos inmensos, desérticos, pero lo que ocurrió todo en un tramo muy corto. En 30 hectáreas, ocurrió todo. Es de una falta de idoneidad y de capacidad también estremecedora, porque se supone que se prepararon como para ir a una batalla, dado el número de efectivos, el armamento, las camionetas, los camiones, todo lo que llevaron, para que finalmente corriendo se les fueran hacia el río las personas que querían sacar de allí. Es insólito, además de doloroso y tremendo todo lo que ha pasado cuando llegamos a lo de Santiago Maldonado. Y un dato, actúan con impunidad, porque vos cuando te enteraste de lo de Maldonado, ¿cuándo te enteraste? Días después, del 1 de agosto. Yo me enteré el 3 de agosto a las 7 de la mañana. ¿Y ya había pasado todo? ¿Y no había salido en ningún lado? ¿Y nadie sabía nada? Pero si nosotros hemos sido en radio y televisión los primeros que hablamos de la situación de Maldonado. Ya lo he contado, gracias a la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que por ser abogada de Coneguala tuvo contacto con los mapuches que le contaron durante todo el día 2, la noche del 1 al 2 y todo el día 2, cómo habían sido las cosas. Esa tomó nota, lo cuenta la revista Contraeditorial, hasta mostramos la fotografía del cuaderno donde Gómez Alcorta tomó nota de lo que había sucedido, de lo que le estaban contando. Y a las 7 de la mañana nos mandó un comunicado, hizo circular una información y a nosotros nos dijo: temo lo peor, me parece que se le ha ido la mano a Gendarmería. El 3 de agosto a las 7 de la mañana nos lo dijo Elizabeth Gómez Alcorta. Aquí está, bien por el equipo de producción que rápidamente lo tiene, supongo que se puede leer, yo desde aquí no... Se lo leo, Víctor Hugo, dice Julián. Dice la doctora Gómez Alcorta: estoy circulando este comunicado, tengo un mal presentimiento, creo que se le fue la mano a Gendarmería y lo mataron, ojalá me equivoque. Esto es lo que nosotros recibimos el día 3. Aquí empezó todo el mecanismo de la información, que nosotros naturalmente después hemos seguido paso a paso, hasta que hoy a la hora 20 seguramente vamos a tener la culminación, por lo menos, de lo que hace a la pregunta que se ha hecho el mundo entero. La pregunta que le hemos formulado al gobierno argentino, que no aportó ni siquiera esa fotografía de hoy, que es estremecedora. Hay que tener muchas ganas de mentir de parte del gobierno para que esa foto no les demostrase a ellos que efectivamente Santiago Maldonado estaba allí. Porque una de las primeras cosas, de las primeras mentiras que recorrieron es plantear la duda, más bien la certeza del lado del gobierno de que Santiago Maldonado no estaba allí y que todo era un invento de los mapuches y un intento político de jugar con la presunta muerte de Santiago Maldonado. Hoy a la hora 20 estaremos bastante más cerca de la verdad, por lo menos de esta parte de la discusión. Sí, la Darío. Pregunta, y a Paulo lo incorporo, sería si se puede suponer que desde el 2 de agosto estaba el cuerpo allí. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Sí, pero puede ayudar lo que es la medicina forense, si estuvo, cuánto tiempo estuvo en el agua y en qué tipo de agua estuvo. Por la composición de minerales, de orgánica que tiene ese río, se tiene que replicar en el cuerpo, y si murió ahogado o no. Todo eso va a surgir de las pericias. Yo siempre hago una aclaración, pasaron 78 días. Y no será exacto, ¿no? Hay mucha, y nunca va a ser exacto. Está claro. Y nunca va a ser exacto. O sea, hay mucha información que el tiempo borra, ¿no? Iván Jagroski, con lo que deriva hacia las elecciones del próximo domingo de lo que ayer fue encontrar el cadáver de una persona en el río Chubut y pensarse por muchos que se trata de Santiago Maldonado. Primó la cordura, Víctor Hugo, en las campañas de tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad autónoma de Buenos Aires y también en algunos lugares que representan al resto del país. ¿Por qué decimos esto? Porque los principales candidatos, uno diría, excepto marginales excepciones, todos los candidatos suspendieron las actividades proselitistas previstas para el día de hoy, para el día de mañana,
hasta esperar novedades sobre el tema Santiago Maldonado. Estamos hablando, por ejemplo, de una recorrida que iba a hacer Cristina Fernández de Kirchner por Almirante Brown, el cierre que iba a hacer Matías Tombolini de la campaña de Un País en la Ciudad de Buenos Aires, previsto para las 18:30 del día de hoy. Y según informó el colega Luis Bremer, también a Elisa Carrió le suspendieron las actividades periodísticas.